panorama y hay algo que ha llamado la atención y que más bien ha generado alerta, alarma en el mundo científico. Tiene que ver con los grandes desprendimientos de hielo que se han dado en territorio antártico. Ustedes están viendo, son dos icebergs muy grandes que van avanzando por los océanos, por lo menos desde el año pasado. Y existen dudas, interrogantes respecto a la afectación que podrían tener, por ejemplo, en la fauna. ¿Qué tan importante, o más bien por qué se producen este tipo de fenómenos como el que vemos en la pantalla? Todo eso queremos conversarlo en profundidad y para eso tenemos un invitado, un interesante invitado que vamos a recibir inmediatamente en las pantallas de CNN Tiempo, Raúl Cordero, climatólogo y académico además de la Universidad de Santiago. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Raúl, estamos viendo las imágenes de estos icebergs, más bien uno de estos icebergs. Cuéntame, ¿qué afectación podría tener este recorrido que están teniendo bastante rápido por los océanos? Sí, bueno, en principio afortunadamente estos icebergs, debido a que son fáciles de monitorear, gracias a que son extraordinariamente grandes, tienen pocos efectos mientras vagan por el mar. El problema podría ser si es que terminan acercándose a alguna isla y eventualmente varando en esa isla. Como tú bien indicabas, los efectos, si eso sucediese, podrían ser verdaderamente malos si hubiese alguna colonia, algún tipo de animal en esa isla. Eso ha pasado hace varias décadas atrás, así que es una cosa que podría eventualmente repetirse con estos grandes icebergs. Pero en realidad, más allá de los problemas que este iceberg eventualmente podría tener, si es que en algún momento llegara a encallar en alguna isla del Atlántico Sur, si es que eso sucediera, el problema en realidad son como estos grandes desprendimientos de icebergs más bien muestran lo que le está sucediendo a la Antártica, la acelerada pérdida de hielo antártico. Estos icebergs son eso, una señal de alerta de lo rápido que estamos perdiendo el hielo antártico. ¿Y a qué se debe eso? ¿Es cambio climático? ¿Es un fenómeno natural de la Antártica, por ejemplo, si es que analizamos la historia del territorio antártico? ¿O más bien se debe a algo actual, un cambio climático? Es cambio climático, claramente. Es decir, la Antártica es natural que genere cada cierta cantidad de tiempo icebergs. El problema es que la Antártica, en buena medida, gracias a la gran cantidad de icebergs que en este momento está perdiendo mucho más hielo del que normalmente perdía años atrás. Hace algunas décadas atrás, cuando el clima era relativamente normal, la Antártica perdía una cierta cantidad de masa de icebergs. Y esa misma cantidad de masa que había perdido en forma de iceberg la ganaba de vuelta durante el invierno en forma de nevadas. Entonces estaba en lo que a veces se llama, estaba balanceada, tenía un adecuado balance de masa. Lo que perdía en iceberg lo recuperaba en nevadas. ¿Qué es lo que sucede ahora? Desgraciadamente se está perdiendo tal cantidad de masa, de hielo, la mayoría de ellas, como te decía, en forma de iceberg en Antártica, que lo que cae mediante nieve durante el invierno no alcanza a recuperar. ¿Qué significa eso? El continente antártico, desgraciadamente, igual que Groenlandia, igual que buena parte de los glaciares de montaña del mundo, están fuera de balance. Pierden en forma de derretimiento o en forma de flujo acelerado mucha más masa que la que alcanzan a recuperar durante la temporada de acumulación. Para que tú tengas una idea, la Antártica está perdiendo cada año 150.000 millones de toneladas de hielo. 150.000 millones de toneladas de hielo. Eso es equivalente, para tratar de dimensionar de lo que estamos hablando, a perder en forma de hielo el equivalente a 2 embalses de yeso cada día. Y eso es solo la Antártica. Interesante poder analizarlo así tan gráficamente, Raúl. Y quería preguntarte también qué es lo que pasa con la fauna, pensando en la fauna marina y en los extensos territorios que se va desplazando este iceberg, pero también en lo que tú comentabas, en el caso de que chocase una isla, por ejemplo. ¿Qué pasa ahí con los animales? Bueno, mira, estos icebergs tienen el problema de que al ser de dimensiones colosales pueden, al encallar eventualmente en alguna isla, bloquear completamente el acceso a esa isla. Si en esa isla existen colonias, por ejemplo, de pingüinos, naturalmente estos pingüinos, para llegar a su zona, a su hábitat natural, tienen que darse una vuelta. Estamos hablando de icebergs que tienen en algunos casos 200 kilómetros de largo. Es decir, no estamos hablando de que rodear un iceberg de esto es una vuelta corta. No. Son cosas de tal tamaño, de dimensiones tan extraordinarias, que si encallan en alguna zona, bueno, simplemente bloquean el acceso a hasta varios cientos de kilómetros de playa, y eso por supuesto puede trastornar de manera muy significativa algunas especies que habitualmente viven en esa zona. Por ejemplo,
El iceberg que estaban mostrando ustedes corresponde a un iceberg que se desprendió de la plataforma de hielo Brunt en enero de este año. Pero en los últimos años nosotros tenemos, desde el 2017, hemos tenido una serie extraordinaria de 5 icebergs de dimensiones colosales que se han desprendido de la Antártica. Uno de ellos, el más famoso, el A68, que se desprendió de la plataforma de hielo Larsen C, estuvo muy cerca de encallar en las Georgias del Sur, unas islas del Atlántico Sur, hace solamente 2 años. Y a 500 kilómetros de las Georgias del Sur, ya bastante lejos de la Antártica, se encuentran todavía los remanentes de otro iceberg que se desprendió recién el año pasado de la plataforma de hielo Ronny, un iceberg de 4.000 kilómetros cuadrados. Eso, para que tú tengas una idea, es 6 veces la superficie de toda la ciudad de Santiago. Ese iceberg se encuentra ya lejos de la Antártica, ya está moviéndose en el paso Drake y va rumbo, donde usualmente terminan estos icebergs, cerca de las Georgias del Sur. Así que es un escenario posible que este iceberg termine encallándose en las Georgias del Sur. Y si no lo hace, va a estar cerca. ¿Te fijas? La moraleja es que otra vez estos eventos colosales evidentemente no son una coincidencia, sino que son una señal más de lo rápido que la Antártica está perdiendo hielo. Raúl, esto es agua dulce. ¿Cómo puede afectar la salinidad del mar, por ejemplo, o los vegetales con los que se alimentan los animales que viven en el mar? ¿Puede afectar eso? Sí, con toda seguridad. Es decir, el arrojar gran cantidad de agua dulce, como tú bien indicabas, el hielo antártico es hielo dulce, al mar cambia la salinidad, y eso puede tener efectos no solamente en algunas especies marinas, sino que además de eso puede cambiar la facilidad con la que se forma hielo marino. Viste que durante el invierno el mar que rodea la Antártica tiene que congelarse. Cuando cambia la salinidad, los patrones de congelamiento pueden verse alterados, y eso podría explicar de alguna manera, puede ser que esté contribuyendo estos deshielos antárticos a la gran variabilidad interanual que hemos tenido en la superficie de hielo marino. El hielo marino actualmente se encuentra en mínimos históricos, es decir, no solamente estamos perdiendo agua dulce, sino que el agua de mar, que debería congelarse porque la Antártica debería estar congelada, eso es lo natural, desgraciadamente está congelándose cada vez más poco. Así que la falta de formación de hielo marino es otro problema para varias especies que usan el hielo marino para descansar. Por ejemplo, hay varios mamíferos que bucean para cazar y luego tienen que, en las plataformas de hielo, en la superficie de hielo marino, descansar. Si no hay hielo marino, no hay plataformas de hielo marino, bueno, eso es un problema, un desafío para varias especies. Las especies animales, también las vegetales, no tienen la capacidad de adaptación que el ser humano tiene. Nosotros los humanos tenemos gran capacidad de adaptación. Las especies animales y vegetales no la tienen, y eso explica por qué en todos los estudios internacionales relacionados con especies polares, los osos polares en el Ártico y varias especies de pingüinos en la Antártica están entre los animales que corren mayor riesgo de desaparecer de forma permanente, de extinguirse como consecuencia del calentamiento global. Raúl, ya no hay vuelta atrás. ¿Hay algo que se pueda hacer para evitar que estos fenómenos sigan ocurriendo en el futuro? En el futuro predecible no podemos hacer, es decir, no hay vuelta atrás. Sí podemos hacer mucho para que este proceso de deterioro del hielo polar, de los polos, el deterioro en general del clima, disminuya su ritmo. Es decir, nosotros nos esperan en el peor de los casos, en el mejor de los casos más bien, 30 años por delante en el que el clima va a continuar empeorando. Pero si contribuimos o dejamos de contribuir al calentamiento global, vamos a hacer que ese empeoramiento no sea tan grande. Es decir, la situación es irreversible para todos los que nos están viendo. Desgraciadamente ya no hay vuelta atrás, no vamos a recuperar el clima que era normal hace varias décadas, pero la situación puede ser mucho peor si no colaboramos en dejar de emitir los gases de efecto invernadero, que son los que están secando Chile por un lado, derritiendo los polos por otro lado y provocando esta gran cantidad de olas de calor que desgraciadamente nos afectan no solamente en Chile, sino en todo el mundo. Raúl, ¿y estos desprendimientos de hielo podrían afectar, por ejemplo, las corrientes marinas? Te lo pregunto porque en muchas zonas del océano se utilizan barcos para pescar, cruceros también turísticos. ¿Podría haber afectación directamente al ser humano con estos icebergs?
Hay posibilidad de que algo sí suceda. Es decir, en efecto, la cantidad de hielo que estamos hablando, que se está perdiendo en Antártica, es extraordinaria, pero es apenas la mitad de la cantidad de hielo que está perdiendo Groenlandia. Groenlandia está perdiendo, a pesar de que es una isla 7 veces más pequeña que la Antártica, está perdiendo más del doble del hielo antártico. Y está perdiendo la mayoría de hielo en una zona en la que es importante el paso de la famosa corriente del Golfo, que lleva aguas cálidas desde el Caribe hacia Europa. Se ha observado durante los últimos 100 años una desaceleración importante, un frenazo en la corriente del Golfo, y se le atribuye a este cambio en la salinidad de una zona del Atlántico cerca de Groenlandia, cierta influencia en esa desaceleración de la corriente del Golfo. Así que sí, en efecto, los derretimientos polares son tan masivos que pueden afectar especies animales y vegetales, pero pueden además retroalimentar cambios en el clima, y todos los cambios en el clima, todos, absolutamente todos, son nocivos. Así que sí, la cosa todavía puede ser harto peor. Raúl, hace muchos años que se está estudiando el territorio antártico. ¿Tú sabes si es que últimamente han habido descubrimientos importantes respecto a nueva información sobre este territorio que no se conoce en su totalidad? ¿Se sabe algo de eso? Bueno, lo que hemos estado descubriendo en los últimos años es cuán importante la Antártica es para el clima, sobre todo de Chile. Es decir, prácticamente todo lo que sucede en Chile está relacionado con la Antártica. Esa teleconexión, esa conexión tan importante entre el clima de Santiago, el clima de la zona central de Chile, del sur de Chile también, con la Antártica no era tan clara en el pasado. Hoy sabemos, por ejemplo, que buena parte de las precipitaciones que se han perdido en la zona centro y centro-sur en las últimas 3 o 4 décadas, en promedio hemos perdido 30% de precipitaciones. Hoy sabemos que buena parte de esa pérdida de precipitaciones obedece a cambios en la atmósfera antártica. ¿Te fijas? Esa conexión tan importante de nuestro clima con la Antártica no la teníamos tan claro. Así que cualquier cosa que le pase a la Antártica, a nosotros nos tiene que interesar, no simplemente porque nos interesan la vida, el bienestar de los pingüinos, sino que de eso, de la Antártica y de la estabilidad del clima antártico, depende si llueve o no en Chile. Es así de fuerte la conexión que tenemos con el polo que tenemos más cerca, que es el continente blanco. Qué interesante y qué gráfica toda esta conversación que hemos tenido, Raúl. Te agradezco por estos minutos acá en CNN Tiempo, académico Raúl Cordero y también climatólogo de la Universidad de Santiago. Gracias por estos minutos, esta conversación que